La hora del miedo. Hola, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en otra noche más de la hora del miedo. Las criaturas extrañas están por todos lados, cosas que nos pueden pasar sin saber que estaríamos entrando a la hora del miedo. Así que apaguen las luces, pónganse cómodos, que estas historias están por comenzar. Actualmente tengo 30 años. Cuando era niño, vivía en una zona un tanto tranquila y olvidada en el Estado de México. La casa donde vivíamos era grande y abarcaba un cuarto de la calle de donde nos encontrábamos. Casi no había casas y mucho menos coches estacionados. Realmente era una calle sola en su extensión. Yo tendría como unos 8 años y salía seguido con mi hermana a jugar a la calle, quien en ese entonces tenía 5 años mayor que yo. Cuando salíamos, algunas veces teníamos la costumbre de interactuar con los gatitos o perritos que veíamos afuera. Así los canes de la colonia ya nos ubicaban y también les gustaba interactuar con nosotros, dejándose acariciar o acompañándonos en nuestro camino. Fue en esta época que mi hermana y yo conocimos un perrito estilo Golden Retriever, pelo corto, que cada que lo veíamos nos acompañaba a nuestro andar hasta la puerta de nuestra casa. A nosotros nos llama mucho la atención porque era un perro muy hermoso. No se veía maltratado o descuidado. Incluso pensamos que era de algún vecino, pero nadie lo conocía. Por los detalles que describo, mi hermana y yo decidimos apodarle Güerejo, ya que no conocíamos su nombre. Cada que nos encontrábamos al animalito, este era muy cariñoso y nos acompañaba hasta la puerta de nuestro hogar. Los encuentros fueron ocasionales, y a lo mucho unas 7 veces, hasta que un día, el último, el perrito nos acompañó como era de costumbre. Y justo cuando íbamos a dejar y llegar a la puerta de nuestro hogar, el perrito cruzó la calle. En esto venía una camioneta de carga y pasó justo al lado del perro, pero cuando la camioneta pasó de largo, aquel perrito ya no estaba. Mi hermana y yo corrimos al ángulo donde la camioneta para ver si este lo había arrollado o arrastrado, si el copiloto había subido al perro, pero no se vio nada, ni rastro, ni indicio de tal situación. Aclaro que tampoco había un callejón, puerta o acceso abierto en otra de las casas, ni de la calle ni vehículos en los que el perrito pudiera esconderse debajo. Prácticamente les comento que el perro desapareció. Y sobre todo, esta fue la última vez que lo vimos. Todo fue muy rápido. No sabemos qué ocurrió con el perro. Y hoy en día, después de muchos años, le he preguntado a mi hermana si eso que pasó fue real o fue producto de nuestra imaginación. Ambos coincidimos que en efecto, el perrito simplemente desapareció. O como alguna vez alguien nos dijo, traspasó seguramente algún portal. Yo sé, mi historia no es de terror, es más extraño, pero es lo mejor que he vivido. Y tengo la certeza de que sucedió, dado que mi hermana también recuerda ese episodio. Tengan la seguridad que esto que les cuento es 100% verídico. En mi casa, o bueno, en el terreno donde yo vivo, era de mis abuelos. Es hasta cierto punto grande, pero dentro del mismo se encuentran 4 casas. En una es donde vivo yo. Las otras son de los familiares, hijos de mis abuelos, debido a que como típica familia mexicana le gusta tener a todos los hijos cerca, y de entre estos hijos, una hermana de mi papá que se comunica mediante los sueños con personas que ya no están vivas. En fin, todo se origina por ahí del año 2007, cuando dentro de mi hogar vivíamos 7 personas. Mis abuelos paternos, mi papá, mi mamá, mis 2 hermanos y yo. Cuando todo estaba bien, salíamos de viaje a varios estados y a visitar a la familia. Íbamos a fiestas y todo bien. En este año mi abuelita comenzó a enfermarse
Aunque siempre quiso ser fuerte, su enfermedad hizo que decayera de salud. Una cosa que le desencadenaba a otra, y así consecutivamente. En ese entonces, mi hermano mayor, el cual me lleva 10 años de diferencia, tenía 17 años. Él es una persona con autismo. Aunque no se vale de todo por cuenta misma, sí puede hablar. Unas palabras no las puede pronunciar bien. Come por su cuenta, va al baño y en general muchas cosas que él hace solito. Lo menciono debido a que mi hermano es pieza clave en este relato. Todos amábamos a mi abuelita. Era el núcleo de nuestra familia. Pero en cuanto comenzó a enfermar, mi hermano empezó a tener comportamientos violentos contra mí. Ella la golpeaba, le jalaba el cabello o inclusive le lanzaba cosas que tuviera en las manos. Pero eso era solo cuando la veía, pues si él estaba lejos de ella, se comportaba normal, o al menos así era al inicio. Mientras mi abuela enfermaba cada vez más, mi hermano entró en un retroceso muy grande. Dejó de hablar, de ser independiente. Era como si mentalmente volviera a ser un bebé, el cual había que hacerle todo. Después de un tiempo, agredía a muchos de nosotros, puesto que comenzaba con un nerviosismo muy fuerte. Tomaba medicamentos para controlarse, etc. Todo esto continuó por varios meses, hasta que por fin mi abuela falleció. En cuanto pasó eso, mi hermano se relajó de nuevo. Ya no era agresivo, se la pasaba tranquilo todo el día. Pero desgraciadamente, él ya no volvió a ser el mismo. Nunca recuperó el habla. Actualmente ya come por sí solo, pero casi el 90% de las cosas hay que hacérselas. Su comportamiento nervioso y agresivo regresó muchos años después, en el 2015. Al inicio, no relacionábamos esto con algo malo. Simplemente lo atribuíamos al estrés o cosas así. Salíamos seguido a caminar al campo de la ciudad. Íbamos al centro en el carro que él tenía mi papá. En ese entonces mi otra abuela empezó a tener dolores puesto que enfermó de la vesícula, pero cometió el error de ir a que la operaran con un cirujano no muy bueno, puesto que posterior a la operación la herida no podía sanarle. Aunque se limpiaba adecuadamente la herida, se le empezó a infectar por pus. Posterior a esto, la internaron en el hospital donde la verdad ya se puso grave, pues al igual que mi abuela paterna, una enfermedad le desencadenó otra y otra más. En estos días, el nerviosismo de mi hermano era tan fuerte que ya no solo agredía a las demás personas, sino comenzó a hacerse daño a él mismo. La verdad, fueron tiempos bastante duros en la familia. Nosotros tratamos de que mi hermano se controlara, de que no se dañara. A veces mi papá dormía con él cuando se ponía más violento. Abrazaba a mi hermano para que no dañara a nadie. Comenzamos a poner muchas rejas en las entradas de mi casa para que las demás personas no fueran atacadas. Recuerdo que en varios de sus episodios él gritaba bastante fuerte, pero lo peor fue cuando no solo se golpeó a sí mismo, sino que empezó a rasguñarse la cara con una desesperación tan fuerte que le teníamos que cortar las uñas y se las limábamos para que no fueran graves las lesiones. Cuando veíamos que esto pasaba, lo sujetábamos entre 2 o 3 personas. A veces tratábamos de mantenerlo acostado en el mueble, pero tenía mucha fuerza. Hubo una noche en que mi abuela ya estaba grave en el hospital y que a mi hermano lo estaba bañando mi papá y mi otro hermano, con el que apenas llevo 2 años. Mi mamá y toda la familia estábamos afuera en el patio, cuando mi papá empezó a gritar. Al entrar, recuerdo que pidió una toalla extra y las llaves del carro. Se fue con mis 2 hermanos y no recuerdo con quién más. Fueron al hospital de emergencia, puesto que mientras mi papá bañaba a mi hermano, comenzó a presentar uno de sus ataques, y al no poder agredir a nadie, se lastimó a él mismo, rasgándose. Estos meses se la pasó con cicatrices en la cara. Si alguien lo veía en la calle, pensaba que nosotros lo maltratábamos, cuando totalmente era lo contrario. De nuevo, todo se tranquilizó cuando mi abuela falleció. Cosa que a mi punto de vista estuvo muy curioso, puesto que en la casa solo estábamos mis 2 hermanos y yo. Mi madre había ido al hospital a ver a mi abuela. Mi papá estaba trabajando y mi abuelo no recuerdo dónde estaba. Ese día, mi hermano amaneció muy tranquilo,
y en el transcurso de la mañana se encontró bastante estable, como hacía ya varias semanas que él no estaba. No fue hasta las primeras horas de la tarde cuando mi madre regresó llorando. Nos dijo que mi abuela ya había fallecido. Abrazó a mi hermano mayor y fue cuando empezamos a sospechar que algo raro estaba aquí. Después de ese día, él volvió a ser el chico relajado y tranquilo. Pero como ya mencioné al inicio de la historia, mi hermano no es el único en la familia que presencia las cosas antes de que pasen. Mi tía, hermana de mi papá, sueña seguido con nuestros familiares fallecidos. Habla con ellos, le pide lo que necesitan, pero nuestra preocupación comenzó casi 5 o 6 meses después de la muerte de mi abuela materna. Ella falleció el 31 de diciembre del 2015. Nos preocupamos más o menos el mayo del 2016, cuando mi tía comenzaba a soñar demasiado con mi abuela paterna, ya que ella decía que mi abuela le comunicaba que tenía mucha hambre. Eso según lo que nosotros sabemos. Esto es específicamente que tenga hambre de comida, sino que se siente sola en donde ella se encuentra y que iba a llevarse a uno de sus hijos. Para ese entonces sospechábamos que esto no era verdad, pero algunos de sus hijos ya son mayores. Sin embargo, a quien se llevó fue a su hijo favorito, mi papá, que es de los hijos del medio. Mis abuelos tuvieron 9 hijos, y la muerte de él fue tan dolorosa para la familia. La verdad, fue algo que no veíamos venir, debido a que relativamente él era un hombre sano, pero la causa de su muerte no fue una enfermedad, sino un accidente en carretera cuando regresaba de Poza Rica a Papantla. Cabe aclarar que días antes de la muerte de mi papá, mi hermano de nuevo comenzó a tener los mismos comportamientos violentos, aunque en este caso era casi exclusivamente contra mi papá. Momentos antes de que mi padre llegara a la casa después del trabajo, mi hermano se empezaba a alterar bastante. Podría estar todo el día calmado, pero antes de que mi padre llegara, volvía a comportarse desesperado. En cuanto lo veía, se le iban los golpes. Quiero aclarar que cuando digo golpes, era más bien manotazos y rasguños, no era puño cerrado. Para esos momentos ya nos preocupaba en algo que le pasara a mi papá, y pues sí, nuestro miedo se hizo realidad. Cuando recibimos la noticia del accidente que ocasionó la muerte de él, que yo no quiero entrar en detalles sobre la forma en la que nos enteramos, ni el duelo vivido, puesto que no creo que sea relevante para la historia. Después de la muerte de mi papá, mi hermano una vez más se tranquilizó. Ahí fue cuando confirmamos que mi hermano mayor puede ver cosas que nosotros no. Tal vez es lo que él hace que lo agreda a las personas. No las agrede porque sean ellas, sino porque ve algo malo en ellas que intenta quitárselas de alguna manera o lo expresa a su manera como él puede. Como comenté anteriormente, la muerte de mi padre fue un golpe bastante fuerte para mi familia, tanto que mi abuelo, su padre, no tardó mucho para que enfermara a consecuencia de la tristeza de tener que enterrar a un hijo. Se enfermó y cayó en cama. 8 meses después falleció él también, un 27 de febrero del 2017. La misma fecha que mi abuela, su esposa, que había fallecido años atrás. Una vez más mi hermano regresaba a lo mismo, el mismo patrón de actitud, el mismo comportamiento, y aunque en este caso no fue tan fuerte como en otras ocasiones. Lo curioso es que en esas fechas no solo era el comportamiento de mi hermano, sino los fenómenos que empezamos a experimentar después de la muerte de mi abuelo, como el hecho de que escuchamos pasos corriendo por la azotea de mi casa. Mis perros ladran por la parte de abajo siguiendo un sonido de los pasos. Mi abuelo dice que veía a mi abuela. También una plaga de pulgas que desapareció de la nada, y por más que intentamos exterminarlas, no podíamos, hasta que después de que falleció mi abuelo, así como llegaron se fueron. Muchas cosas más, pero estas son historias que les podré contar en otra ocasión. Esta es la historia más extraña que he tenido yo. Esto ocurrió hace unos 10 años aproximadamente, entre el 2010 y 2014, en uno de los múltiples poblados que hay en el relato. Mi abuela cuenta
que aquel día tan habitual donde ella y mi tía estaban en la casa haciendo tamales para vender, escucharon un alboroto en la comunidad. Gente arremolinándose y algo acelerada. Curiosos salieron y vieron cómo la gente se dirigía hacia uno de los múltiples terrenos cercanos a la región, bastante alejado y donde su mayoría estaba cubierto de maleza. Y es que en este poblado, la mayoría de los que están cerca, que rodean los manglares y lagunas que unen a los famosos pantanos de Xentla, en los que la gente no transita por obvias razones, pero sí existe gente que tiene terrenos bastante cercanos a dichos sitios, y es usual que se vaya a buscar leña o a dejar ganado. Mientras avanzaban, algunos comentaron el origen del escándalo. Una persona del pueblo se encontraba recogiendo leña en uno de los terrenos, como lo hacía habitualmente. De pronto, entre la vegetación, observó algo que le causó un miedo irracional. Había una especie de serpiente de un tamaño anormal para las especies que hay en los alrededores. Se le describe como uno de 2 metros de ancho y varios más de largo. Sin embargo, además de su tamaño, tenía otra característica que resaltaba sobre su cabeza, un poco más detrás de los ojos. La serpiente tenía una especie de plumaje, que formaban un penacho que lo hacían lucir más intimidante. La persona horrorizada por aquel animal dejó su leña y corrió sin mirar atrás hasta llegar a su casa, asustada de tal forma que generó algo de curiosidad por los vecinos, sobre todo para ayudar por si había pasado algún accidente. Fue ahí que el relato de su encuentro y la gente se organizó para ir a buscar este animal, cazarlo si era posible. Recorrieron los terrenos y los alrededores, pero no encontraron nada. Aún así quemaron una parte del terreno para ver si salía, pero no hubo rastro de aquel ser. Sé que muchos pensarán que porque no tomo una foto o algo así, y la razón es que, en esta comunidad, la mayoría es del municipio de Nacajuca. Aún son zonas indígenas, donde la gente no está tan relacionada con la tecnología, por algo raro que suene. Hace apenas una década tampoco, y existían 2 cosas que me causan mucha intriga acerca de aquel relato. Lo primero es que no estamos hablando de un suceso de hace 100 años. Hablamos de algo que ocurrió en pleno siglo XXI. Lo segundo es la morfología del animal, y es que hablar de una serpiente con plumas es algo tan extraño que cuesta creer en muchos aspectos. Espero que esta historia pueda llegar a ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No se olviden, déjenos su like, coméntenos si les gusta este tipo de historias. Suscríbanse, activan la campanita para que no se pierdan ningún otro video como este. Les va a encantar. Si les gusta la música, es obra del fabuloso compositor Repulsive. El link a su canal estará en la descripción del video. Ya lo saben, síganos en nuestras redes sociales, mándenos sus historias para que ustedes también formen parte de la hora del miedo. Y sobre todo, que se sigan divirtiendo en Historias del Más Acá. Mi nombre es Rob Gray. Y como saben, la verdad está allá afuera. Rest non verge. Hasta pronto.